Ya no eres nuestro hijo. Me humillaron mis padres frente a toda la familia porque su hija favorita mintió que dejé medicina por vago. Me gradué trabajando de noche, durmiendo en mi auto. 4 años después llegaron desesperados a mi clínica. Doctor, salve a nuestra hija a cualquier precio. Quedaron pálidos al reconocerme. La factura, $170,000. Ahora suplican descuento familiar. ¿No era su hijo? ¿Recuerdan? Levántate y diles. Que lo lograste solo. Mi novia me apretó la mano por debajo del mantel. Hoy no se la dejes barata. Antes de entrar al salón, ella me había dado un regalo. Un libro de anatomía quirúrgica de segunda mano, imposible de conseguir. Con una nota en la primera página. Para el doctor que ya eres. Te veo. Lo guardé en el bolsillo interior del saco. No pensé en el libro esa noche. Tampoco en la letra. 40 personas en las bodas de Rubí de mi padre. El vino lo había comprado yo, con propinas, $400, 6 meses de mesero y de repartidor entre clases. Las copas de cristal también. Pensé que esta vez, por fin, iba a ser suficiente. Me levanté con la copa temblando en la mano. Por mis padres. Hoy me aceptaron en el internado rotatorio. 1 año más y presento examen de título. Lo saqué solo, trabajando de noche. Va por mi madre. Por tu madre. Mi hermana ni se levantó. Qué tierno. ¿Y esto también va por ella? Tiró una carpeta sobre la mesa. Y encima, una bolsita transparente con un polvo blanco adentro. Fui a su departamento esta mañana. No les quería decir nada, lo juro. Ya le brotaban las lágrimas, puntuales. Pero esto estaba en su cajón, junto a los exámenes que reprobó. Lo botaron de la facultad hace 4 meses. Todo lo demás es mentira. El internado, el título, todo. Llevamos 1 año pagándole los estudios a un adicto /A. El salón se quedó mudo. Y nadie, ni uno, pidió ver esa bolsa de cerca. Esperen. Me oí la voz rota. Eso no es mío. Ella lo puso. Llamen a la facultad. Ahora, pregunten si yo. ¿Si tú qué? Mi madrastra por fin habló. No me miró a mí, le habló a mi padre, como si yo fuera un mueble. Te lo advertí cuando era un niño. Le diste de comer, le diste techo. Le diste tu apellido. ¿Y para qué? Para esto. Yo te di una hija que te honra. Él solo te dio problemas. Se volvió hacia mí. Las llaves del departamento. Las sacó de mi saco. Esto vuelve a su dueño. Eso no es cierto. Dije, y odié cómo me tembló la voz. Papá. Papá, mírame. Tú sabes que yo nunca. Y ahí, en el segundo que tardó en no mirarme. Lo recordé. Por un rato me había dejado creer que esta noche sería distinta. ¡Qué estúpido! Para esta gente yo nunca fui un hijo. Fui un error que les tocó alimentar. Tenía 7 años, parado en la puerta de la cocina con el estómago rugiendo. ¿Y yo qué ceno? Pregunté bajito. Mi madrastra le servía a mi hermana sin voltear. Hay pan duro en la alacena. Lo demás es para la familia. A tu cuarto. Fui con mi padre. Le jalé la manga. Papá, tengo hambre. Bajó el periódico apenas. Me miró como se mira una gotera en el techo, un problema ajeno que da flojera. Pregúntale a tu madre. Ah, cierto. Volvió a subir el periódico. A tu cuarto. Estaba tan cerca de creer que esta vez sería distinto. La mano de mi padre me cruzó la cara. El golpe me tronó en el oído. Caí contra la mesa, el vino caro me empapó el traje, y la boca se me llenó de sangre. Debiste irte con ella. Lo dijo bajo. Y eso fue lo peor, que ni siquiera gritó. Tu madre se murió y me dejó cargando contigo 24 años. Un estorbo que aguanté por lástima y nada más. Hoy se acaba. Lárgate. No me dolió el golpe. Me dolió el alivio. Ese suspiro que recorrió la mesa, como cuando por fin sacan la basura. Mi madrastra ya tenía las llaves de mi departamento en la mano. Me aventó las llaves del coche a la cara. Ahí tienes tu fiesta. Hace juego contigo. Quise contestar. No me salió nada. La silla de mi novia chirrió contra el piso. Se paró. Pero por un instante, un segundo que no le di importancia, miró hacia la mesa con una quietud que no parecía suya. Sus dedos, cuando tomaron los míos, estaban fríos. 8 meses viéndolos tratarlo así y callándome la boca por respeto. Se acabó. Le temblaba la voz pero no cedió. Miró a mi padre. Ojalá un día dependan de él. Ojalá. Y ojalá él tenga el corazón que ustedes nunca le dieron. Me tomó de la mano. Vámonos. Aquí no hay nada tuyo. Salimos bajo la lluvia.
Yo con una maleta y el estetoscopio de mi abuela, ella sin soltarme. Desde el balcón, mi hermana gritó, riéndose. Adiós, vago. Lo de tu mamita ya casi es nuestro. No entendí qué quería decir. Todavía no. Mi mamá murió cuando yo tenía 3 años. Era doctora, no me acuerdo de su cara, solo de eso, porque me lo repetían como reproche. El día que mi padre rehizo su vida. Yo sobré. Llegó la esposa nueva, llegó la hija perfecta, y a mí me dieron el cuarto del fondo y la regla de oro de esa casa, no estorbar. Mírala a ella, decía mi padre señalando a mi hermana. Eso es lo que yo quería. A ti te tuve que aguantar. Y mi hermana lo escuchó toda su vida. Por eso podía tirar una bolsa de polvo en la mesa y llorar a la vez. Aprendió desde la cuna que conmigo todo se valía. La única que me quiso fue mi abuela, la mamá de mi madre. Me regaló un estetoscopio cuando yo tenía 10, porque ya decía que iba a ser doctor como ella. Murió cuando yo tenía 14 y me dejó todo en un fideicomiso a mi nombre. Solo al mío. Ellos no tenían derecho a un centavo. Por eso gritaba. Por eso todo esto. Nos metimos al coche. Cristales empañados. Lluvia sin parar. Ella me apretaba la mano como si fuera lo único que me mantenía entero. Vámonos de esta ciudad, dijo de pronto. Esta noche. Empezamos en otro lado. Tú y yo. La miré. 8 meses juntos y nunca había hablado de irnos. ¿Por qué ahora, justo ahora? No puedo. Me falta un año para el título. Si me voy, pierdo todo. Algo le cruzó la cara. Algo que en ese momento llamé preocupación. Tenía otro nombre. Yo todavía no lo sabía. Dormimos en el coche esa noche. Su cabeza en mi hombro, su mano en la mía. Y algo frío se me empezó a acomodar en el pecho. Si para ellos el apellido y el dinero eran todo, por ahí los iba a partir en 2. Con papeles. Con firmas. Sin tocarles un pelo. Dormí con la mano de ella en la mía, creyendo que era el único puerto seco en una ciudad inundada. No sentí que la marea ya había entrado por debajo de la puerta. La primera semana en el coche aprendí a dormir sentado. La segunda, a no oler a coche cuando entraba al hospital. Me lavaba en el baño de la gasolinera antes de las rondas, con jabón rosa de los que vienen pegados a la pared, y cada mañana me miraba en ese espejo sucio preguntándome cuánto más iba a aguantar. «Vas a matarte así», me dijo ella una madrugada cuando me vio llegar al coche con la bata todavía puesta. «Me mato ahora o me muero pobre después». Se quedó callada. Pero al día siguiente apareció con una llave en la mano. Su tía tenía un cuarto de servicio vacío. Ella iba a cubrir la renta con su trabajo en la farmacia. Me cerró los dedos sobre el metal y me dijo que no parara, que yo iba a ser doctor. Que ella se encargaba del resto. Esa noche dormí 6 horas seguidas por primera vez desde la cena. Y cuando desperté, ella ya se había ido y había una nota junto al café. El doctor más guapo del mundo va a llegar tarde. Muévete. Me quedé con el papel en la mano, riéndome solo como un idiota, pensando que por fin algo estaba saliendo bien. No duró. 3 semanas después caminaba hacia el hospital cuando un oficial me detuvo en la calle. Embargo del coche. Deuda a nombre del titular original, mi padre. No discutí. No tenía caso. Me quitaron el fiesta en la calle, a media cuadra del hospital, y lo único que alcancé a sacar fue la bata del asiento trasero. Corrí al hospital con la bata bajo el brazo y llegué 40 minutos tarde a rondas. El jefe de enseñanza me esperaba en la entrada del quirófano. Si no puede llegar a tiempo, no puede ser médico. Quise explicarle que me habían quitado el coche, que había dormido ahí durante semanas, que no tenía otra forma de llegar. Pero detrás de él había 3 internos mirando. Y yo ya conocía esa mirada. La de la gente esperando que el pobre confirme que es un problema. No vuelva a fallar, dijo. Una más y no firmo su recomendación. Esa misma noche, sin poder dormir, abrí las redes y ahí estaba mi hermana, posando junto a un coche nuevo. Blanco, polarizado, con un moño rojo en el cofre. Hashtag, me lo merecía. 200 comentarios felicitándola. El fiesta no aparecía por ningún lado. Lo habían usado de pretexto para darle algo mejor. Se lo conté a ella cuando llegué al cuarto. Esperaba que se indignara, que me abrazara, algo. Pero se quedó callada un momento demasiado largo antes de decir, ya va a pasar, ya va a pasar. Y sus manos. Cuando me tocó la cara, estaban frías. No le di importancia. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Mientras yo suturaba a las 4 de la mañana con las manos temblando de cansancio, mi padre estaba firmando papeles para declararme incapaz.
Mientras yo me lavaba con jabón rosa para no oler a coche, mi hermana estaba convirtiendo la mentira de la cena en expediente. Yo creía que estaba sobreviviendo. Ellos estaban construyendo una jaula. La carta llegó una semana después. Membrete de un despacho caro. La abrí en el pasillo del hospital todavía con la bata puesta, y lo que leí me hizo resbalar por la pared hasta quedar sentado en el piso. Mi padre, como albacea del fideicomiso de mi abuela, solicitaba extensión de la administración por incapacidad del beneficiario. Adjuntaban un reporte de la facultad sobre mí, baja por conducta, un diagnóstico psiquiátrico que nadie me hizo nunca, y fotos de la bolsita de la cena con sello de perito. El objetivo estaba en letra chica, proteger el patrimonio del beneficiario. Es decir, proteger mi dinero de mí. Y ahí lo entendí. La bolsa no fue para humillarme. Fue para construir un expediente. Me expulsaron frente a 40 personas para tener 40 testigos de que yo era un adicto inestable al que había que proteger, de su propio dinero. Mi padre no me odiaba nada más. Mi padre me había estudiado como se estudia a una presa. La vecina del cuarto de al lado me oyó discutir por teléfono con el despacho y tocó mi puerta esa misma tarde. Yo conozco a un abogado barato, me dijo. De confianza. Sabe moverse con familias complicadas. Esa frase debió sonarme rara. Familias complicadas. Como si ya supiera demasiado. Pero yo estaba tan desesperado que escuché, barato, y dejé de pensar. Le llevé toda la carpeta, acta, certificados, constancias, copias del internado, todo. El abogado la hojeó sin hacer una sola pregunta médica. No preguntó por mis calificaciones. No preguntó por la facultad. Solo se detuvo en mis documentos personales. Déjeme copias de todo, dijo. Mientras más papeles tenga, mejor puedo defenderlo. Se los dejé. Claro que se los dejé. En ese momento todavía creía que todos los ladrones usaban la cara de mi familia. La vecina que me lo recomendó se mudó 2 semanas después. Otro fantasma. El tipo me confirmó lo que ya sospechaba. Pelearlo costaba dinero que no tenía, tomaba años que no podía esperar, y mientras tanto el fideicomiso quedaba congelado. Con esto en su contra, me dijo mirándome como si yo fuera exactamente lo que ellos decían. Usted no parece víctima. Parece lo que ellos dicen que es. Salí de esa oficina sin saber qué hacer. Se lo conté a ella esa noche, acostados en la cama, mirando las manchas del techo. Le expliqué lo de la herencia, lo del expediente, como todo había sido planeado desde antes de la cena. Y en algún momento le mencioné cuánto dinero era. $200,000. ¿Cuánto? Preguntó. Bajito. Como quien pregunta la hora. Lo suficiente para no volver a oler jabón rosa. Para los dos. Para los dos. Repitió. Y algo le cruzó la cara antes de apagar la luz. En ese momento le puse el nombre de cansancio. Los días siguientes ella empezó a llegar tarde. Cubría a una compañera. Hubo inventario. Cosas normales, me decía yo. Pero una noche su teléfono sonó en la mesa y ella lo volteó boca abajo sin mirarme, y cuando pregunté quién era dijo, spam, y cambió de tema tan rápido que ni yo, que era un idiota enamorado, pude ignorarlo del todo. Lo noté. Decidí no verlo. Porque verlo significaba aceptar que algo estaba mal, y yo no podía permitirme perder lo único bueno que me quedaba. Mientras tanto, la demanda llegó con mi nombre impreso, difamación. Mi padre me demandaba por las calumnias que dije en la cena frente a 40 invitados. $50,000 de reparación moral. 50,000 que yo no tenía, por haber dicho la verdad en voz alta. 2 días después, coordinación me llamó. La demanda no era lo que había llegado al escritorio del jefe de enseñanza. Era el expediente psiquiátrico adjunto. El que decía, conducta inestable, adicción, y falsas acusaciones contra su familia. Esto llegó al hospital, dijo. Sentí que el piso se movía. Doctor, yo no hice nada. Ni siquiera levantó la vista. Eso lo dicen todos. Me explicó que, mientras el proceso estuviera abierto, no podía firmarme la carta para postular a residencias. Sin esa carta, me titulaba y quedaba varado, médico general sin especialidad, sin hospital que me aceptara. No es castigo, dijo. Es prevención. Prevención. Así le llamaban a quitarme el bisturí antes de que pudiera tocarlo. Salí de esa oficina con la demanda doblada bajo el brazo, entendiendo que mi familia no quería solo quitarme el dinero. Quería que, cuando por fin llegara a ser médico, nadie se atreviera a dejarme ejercer. Y yo seguía sin conectar los puntos.
Seguía creyendo que eran ataques separados, que mi familia me odiaba por un lado y que mi novia me amaba por otro, que al menos tenía un lugar seguro donde caer. Hasta que una noche llegué al cuarto después de 18 horas en el hospital, abrí la puerta, y todo estaba oscuro. Prendí la luz. El closet estaba abierto. Vacío. Su ropa. Sus zapatos. Sus cremas del baño. La caja de galletas donde guardábamos los ahorros ya no estaba arriba del ropero. Me quedé parado en el centro del cuarto sin entender, como si hubiera entrado a la casa equivocada. Pero era la misma ventana, la misma cama, las mismas manchas en el techo que mirábamos juntos cuando hablábamos del futuro. En el bote de basura había un ticket de cine arrugado. 2 entradas. Fecha de hace 3 semanas. Horario de las 4 de la tarde. Yo estaba en el hospital ese día. Ella me dijo que tenía inventario. Sobre la almohada había una nota con mi nombre. Perdóname. Algún día vas a entender que no tenía opción. No me busques. No vas a poder. 3 renglones. 8 meses en 3 renglones. Marqué su número. El número que usted marcó no existe. Lo marqué de nuevo. Lo marqué 10 veces. Siempre lo mismo. Como si nunca hubiera existido. Me senté en la cama que todavía olía a ella y marqué otra vez. Colgué antes del tono. A la mañana siguiente me despertaron los golpes en la puerta. Era la tía, pero no la mujer amable que me saludaba cuando pagaba la renta. Esta me miraba como se mira a una plaga. Tienes hasta el mediodía para largarte. ¿Qué? ¿Dónde está ella? Lejos de ti. Gracias a Dios. Me llamó anoche llorando. Me contó todo. Hizo una pausa, mirándome como se mira a una cucaracha. No puedo creer que le abrí mi casa a un golpeador. Yo nunca le puse una mano encima. ¿Me vas a llamar mentirosa a mí también? Levantó el teléfono. Me contó que le enseñaste los papeles de tu madre. Que le dijiste que sin esa herencia no eras nadie. Que te vio llorar en la almohada como un niño. ¿Eso también es mentira? Se me cerró la garganta. No porque fueran mentiras. Porque eran verdades dichas en la oscuridad. Verdades que yo había dejado en una cama, creyendo que el amor no tomaba notas. Mediodía, dijo. O llamo a la policía y les cuento lo que me dijo mi sobrina. A ver a quién le creen. Cerró la puerta en mi cara. Saqué mis cosas en una hora. Maleta, libros, el estetoscopio de mi abuela. El libro de anatomía que ella me regaló lo dejé sobre la cama. No quería nada que me recordara su letra. Pero antes le arranqué la primera página. La nota. No sé por qué. Y entonces, 3 días después, sentado en una banca de parque a las 2 de la mañana porque no tenía otro lugar, revisé la carpeta por 4ª vez. Algo no me dejaba dormir. Algo que había visto sin ver. Conté de nuevo. Acta. Certificados. Constancias. Y lo vi. Mi cédula profesional. El documento que prueba que soy médico. Mi firma, mi foto, mi número de registro. No estaba. Me quedé helado con la carpeta en las manos, el frío de la madrugada metiéndose por el saco roto. Tratando de entender. Ella me había organizado esos papeles. Para que no los pierdas, mi amor. Y se había llevado el único que importaba. Pero no tenía sentido. ¿Para qué quieres la cédula de un hombre al que ya le quitaron todo? ¿Qué haces con la identidad de alguien que no tiene nada? No lo supe esa noche. Ni la siguiente. Ni en los meses que vinieron después, cuando dejé de buscarla no por fuerza sino por agotamiento, cuando me titulé solo en una ceremonia donde nadie aplaudió mi nombre, cuando empecé a reconstruir mi vida ladrillo por ladrillo creyendo que lo peor ya había pasado. La respuesta tardó 4 años en llegar. Y cuando llegó, vino con esposas. 4 años. Me titulé solo. En una ceremonia donde nadie aplaudió mi nombre. Tramité mi cédula real 3 meses después. Para entonces, ya existía otra con mi cara y mi firma en una clínica que nunca pisé. Pero eso todavía no lo sabía. Hice el servicio social en un pueblo donde era el único médico en 30 kilómetros, operando con lo que hubiera, aprendiendo a improvisar cuando no había ni gasas. Volví a la ciudad con 3 compañeros que conocí en esas guardias de pueblo, tipos que valían más que toda mi familia junta, y entre los 4 abrimos una clínica chica de reconstrucción facial. Yo además tenía privilegios de quirófano en el hospital central para los casos que necesitaban terapia intensiva. La pusimos a nombre de mi madre. El apellido de ella. No el de mi padre. Nunca más el de mi padre. 4 años sin una llamada de esa familia. 4 años en que el teléfono no sonó con su número, en que empecé a creer que el pasado se había quedado en aquel coche bajo la lluvia, en aquella banca de parque a las 2 de la mañana. Hasta que un martes a las 11 de la mañana 2 patrullas se estacionaron afuera de mi consultorio.
Estaba revisando a una paciente, una niña de 7 años con labio leporino que iba a operar la semana siguiente. Su mamá la tenía en brazos cuando el oficial entró sin tocar. ¿Es usted el doctor? Sí, estoy con una paciente, si puede esperar. Queda detenido. Múltiples cargos de negligencia médica con resultado de muerte. La mamá apretó a la niña contra su pecho. La niña me miró con esos ojos que todavía no entienden por qué el mundo es así. Y a mí me sacaron esposado frente a ellas. Frente a mis socios, frente a la sala de espera llena de gente que había confiado en mí. En la patrulla no dije nada. No entendía nada. En la comandancia me sentaron frente a un detective que tenía una carpeta del grosor de un directorio. Clínica Elite, dijo. ¿Le suena? No. Qué raro. Abrió la carpeta y giró una hoja hacia mí. Usted es el representante legal. El director médico. El dueño de la cédula con la que opera. Señaló una firma al pie. ¿Esta es su firma? La miré. Era mi firma. Idéntica. En un contrato de arrendamiento que yo nunca firmé, de un local que nunca pisé. Yo no firmé esto. Tenemos 20 denuncias. Empezó a sacar fotos y a ponerlas sobre la mesa, una por una. 20 mujeres a las que les inyectaron material industrial en la cara haciéndolo pasar por relleno médico. 2 perdieron el ojo. Una murió de una infección que le comió la mitad de la cara. Puso la última foto frente a mí. Una cara que ya no era cara. Y todas firmaron su consentimiento con una clínica cuyo responsable legal es usted. Yo no hice esto. La cédula es suya. La firma es suya. Los papeles son suyos. Convénzame de lo contrario. Los papeles revueltos. La cédula que faltaba. Ella organizándome los documentos, para que no los perdieras, mi amor. Me dejaron vivo 4 años para que existiera el día que necesitaran a alguien que pagara los platos rotos. Salí bajo fianza 3 días después. Mis socios juntaron el dinero sin dudarlo. Sin preguntarme si era culpable, porque ellos me conocían. Mi abogado consiguió que el juez no me suspendiera la licencia mientras durara la investigación, con la condición de que no operara solo. Mis socios firmaban todo conmigo. Lo primero que hice fue contratar al mejor abogado que esa fianza me dejó pagar. Le entregué todo. Cuando revisó el historial, encontró que el primer abogado que me recomendó, la vecina fantasma, era primo del esposo de mi hermana. Le había entregado toda mi información. Ahora el tipo había desaparecido del mapa. Lo segundo que hice fue averiguar quién estaba detrás de Clínica Elite. No me costó nada encontrarla. La cara comercial estaba en todas las revistas de sociedad. Mi hermana, sonriendo con tijeras de inauguración frente a un local que tenía mi cédula colgada en la pared. Pero la cédula no era la mía. Era un duplicado, tramitado con los documentos que ella me robó y que el abogado fantasma copió. Mi cara, mi nombre, mi firma, todo real menos la voluntad detrás. Pero lo que me dobló no fue eso. Fue lo que venía abajo, en letra chica. En los créditos del reportaje, el nombre del aval del préstamo ante el banco. Mi padre. Su firma real, junto a mi firma falsificada, en el mismo documento. Conseguí el contrato esa noche. Mi abogado lo sacó del registro mercantil. Lo leí en la pantalla del teléfono a las 3 de la mañana, en el cuarto que rentaba, y tuve que leerlo 3 veces porque no me cabía en la cabeza. El hombre que ante un juez juró que yo era un incapaz al que había que proteger de su propio dinero, había puesto su firma para abrir una clínica que mutilaba gente usando mi nombre. Me declaró loco para robarme. Me usó de escudo para enriquecer a su hija. Busqué la entrevista que mi padre había dado meses atrás a una revista local. La encontré en internet. Con su foto, con su nombre. Tuvimos un hijo que se perdió en las sustancias ilícitas, decía. A veces la sangre no alcanza para arreglar lo que sale mal de fábrica. Le tomé captura. La guardé. Pero todavía faltaba una pieza. Todavía no entendía cómo ella encajaba en todo esto. Como una mujer que me partía el sándwich a la mitad había terminado robándome la identidad. Así que la busqué. No a ella directamente, porque su número no existía y sus redes estaban borradas. Busqué en las redes de mi hermana. Fotos viejas, eventos, fiestas de hace años. Y la encontré. Una foto de un evento de caridad. 3 años antes de que yo la conociera. Mi hermana en el centro. Copa en mano. Y a su lado, con el brazo sobre su hombro, riéndose como quien comparte un secreto, ella. Amigas. Desde antes. Desde siempre. 8 meses de noviazgo. Y yo nunca supe que ya se conocían. Me quedé mirando esa foto hasta que la pantalla se apagó sola.
Después saqué la nota arrugada que le había arrancado al libro aquella mañana en el cuarto de la tía, y la puse junto a la carpeta que mi hermana tiró sobre la mesa en la cena. La misma letra. El mismo trazo en la A. Ella había escrito las dos cosas. La nota de amor y la prueba que me destruyó. Esa noche hice una lista. Los contratos. La foto. La entrevista de mi padre. La firma falsificada. Los documentos que ella me organizó. Todo lo que tenía, todo lo que podía probar. Y empecé a moverme. Localicé a las 20 víctimas. Me senté con cada una, sin cobrarles un peso, a documentar lo que les habían hecho. La primera, una mujer de 40 años que perdió el ojo izquierdo, me agarró la mano a media entrevista. ¿Me van a creer a mí? A mí nunca me creyeron. Sí, le dije. No sabía si era cierto, pero esa noche entendí que ya no lo hacía solo por limpiar mi nombre. Empecé a mandar copias de los expedientes a la prensa sanitaria. Sin mi nombre. Solo los hechos. Los lotes del material industrial, las firmas de las víctimas, los registros de la clínica. A los 10 días. Clínica Elite tenía auditorías en la puerta. A las 2 semanas, el banco le congeló las cuentas a mi hermana y mandó aviso de embargo. La garantía del préstamo era la casa de mi padre. La mansión donde yo dormí en el cuarto del fondo. Mi hermana apareció en mi clínica un jueves por la tarde. Entró sin avisar, sonriendo como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Hermanito. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que me robaste. Deja de joder con la prensa y te damos tu parte. 20% de todo. Limpios. Te doy 0. Y te doy hasta el viernes para que cierres la clínica con mi nombre. O el lunes la fiscalía abre tu celda. Se quedó mirándome, buscando algo en mi cara que ya no iba a encontrar. ¿Con qué pruebas? Se rió. Papá tiene un juez que cenó en nuestra mesa. ¿Te acuerdas de las bodas de Rubí? 40 invitados. Uno de ellos firma órdenes de aprehensión. Piénsalo bien, hermanito. Con las que tú y tu amiga dejaron en mi carpeta. Se le borró la sonrisa. Esto no se queda así, dijo. Y se fue. Esa noche mi teléfono sonó. Número desconocido. La reconocí en la primera palabra. No cuelgues, dijo. Por favor. Abrí la grabadora del teléfono. La puse en la mesa. Sé cómo se ve todo. Continuó. Pero yo no quería esto. A mí también me usaron. Tu hermana me ofreció pagar mis deudas y yo estaba ahogada. No tenía opción. Me dejaste una nota que decía exactamente eso. No tenía opción. La aprendiste bien. Hay una forma de arreglarlo. Si te declaras culpable, tu hermana te da una mensualidad. No tienes que pelear contra todos. Tú asumes la clínica, dices que tú la manejabas, y todo se acaba. ¿Eso te pidió que me dijeras? Silencio. ¿Sabes qué fue lo más fácil? Su voz cambió. Se afiló. Tú me lo diste todo sin que yo tuviera que pedirlo. ¿Te acuerdas que me contaste del estetoscopio de tu abuela? ¿Qué era lo único tuyo que nadie te podía quitar? Hizo una pausa. Tu hermana necesitaba saber qué te importaba de verdad para armarlo de la incapacidad. ¿Qué te dolía? Yo se lo dije. Todo. Cada cosa que me confiaste en esa cama me la pagaron. No dije nada. Dejé que el silencio grabara. Acepta el trato, dijo. Es lo único que te queda. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. La pantalla se apagó sola. Igual que la noche de la foto. Me serví un vaso de agua. Me lo tomé entero. Me serví otro. Después abrí la grabadora. La escuché completa. De principio a fin, con la cara de alguien que revisa una radiografía ajena. Tu hermana me ofreció. Yo se lo dije todo. Me la pagaron. 3 frases. Grabadas. Con fecha y hora. Le mandé el archivo a mi abogado esa misma noche. Los días siguientes fueron de preparación. Mis socios y yo revisamos cada expediente, cada firma, cada lote de material. Teníamos suficiente para enterrarla. Pero ella lo sabía. Sabía que mientras yo tuviera esos archivos, ella iba a la cárcel y no yo. Sabía que iban a venir. Desde que mi hermana salió de la clínica diciéndome, esto no se queda así, empecé a quedarme en el laboratorio por las noches. Dormía en una silla. Con los respaldos en un disco externo dentro del bolsillo del saco. No iba a perder las pruebas como perdí los papeles. Un viernes a medianoche estaba copiando los últimos archivos cuando oí la puerta de servicio forzarse. Apagué la luz. Me quedé quieto detrás del archivero. Pasos. 2 personas. Susurros. Las vi pasar frente a los estantes. Mi hermana y ella. Buscando los discos.
El expediente de la primera víctima, susurró mi hermana. Sin eso no pueden probar nada. Mi hermana jaló un archivero metálico que estaba anclado a la estructura, justo debajo del estante donde guardábamos los reactivos. Vi el estante moverse antes que ellas. Cuidado. El estante se vino abajo. Vidrio reventando. Frascos abriéndose de golpe. Y un olor que conozco de memoria porque lo trabajo todos los días. Fenol concentrado. Mi hermana gritó. Un grito que no he podido sacarme de la cabeza. La otra corrió hacia la puerta. Los mismos pasos que había oído entrar, ahora saliendo. Dejándola sola. Pero antes de que se fuera, vi que llevaba solo un disco en la mano. No el de las víctimas. El de los pagos. Ella nunca quiso los expedientes médicos. Quería la contabilidad para chantajear a mi hermana. Encontré el interruptor. Y lo que vi en el piso fue lo que veo en mis peores pacientes, una cara que el químico ya había empezado a comerse. Todavía tenía sus uñas marcadas en el brazo cuando la giré. La misma hermana que tiró la bolsa sobre la mesa. El mismo grito que dio mi nombre esa noche, pero ahora decía otra cosa. Ahora no decía nada. Solo el ruido de alguien que se está quemando por dentro. Busqué guantes. Le estabilicé la vía respiratoria. La giré para que no se ahogara en su propio vómito. Le hablé para que no perdiera el conocimiento. Le dije, no te muevas, con la misma voz que uso con mis pacientes, porque en ese piso ella no era mi hermana. Era una quemadura de 3er grado con vía aérea comprometida. Así me enseñó mi abuela que funcionaba esto. No me lo dijo. Me regaló un estetoscopio y dejó que yo lo entendiera solo. Llamé emergencias. Mientras esperaba la ambulancia. Arrodillado junto a la mujer que había destruido mi vida, su teléfono vibró en el piso. La pantalla se encendió sola. Un mensaje de ella. Ya salí. Perdón. Le tomé foto. La guardé. La ambulancia llegó en 12 minutos. Se la llevaron. Y yo me quedé solo en ese laboratorio, con el olor a fenol todavía en el aire, con el disco duro de respaldos intacto en mi bolsillo, y el teléfono de mi hermana vibrando en la mano. Un mensaje de mi padre. El teléfono de mi hermana tenía la pantalla rota pero funcionaba. Lo desbloqueé con su huella mientras los paramédicos la subían a la ambulancia. Ella no se dio cuenta. Tenía otras cosas de que preocuparse. El primer mensaje era de mi padre. ¿Ya lo hicieron? Vi que estaba escribiendo. Paró. Siguió. Bien. Quema todo. El banco embarga mañana. Que encuentren cenizas. Iban a quemar la clínica. Conmigo adentro. Con ella adentro. Y al padre no le importó. Pero eso no fue lo que me detuvo. Seguí bajando. Busqué el chat con la ex. Y lo encontré. Mensajes de hace 4 años. Antes de que ella me conociera. Fotos mías sin que yo lo supiera. Saliendo del hospital. Entrando al departamento. Comprando café. Ya confía en mí. Le saqué lo del fideicomiso. Dice que su abuela le dejó todo a él solo, ni un centavo para el padre. Reportes. Como si yo fuera un objetivo militar. 8 meses de noviazgo. Todo fue una operación. Pero eso tampoco fue lo nuclear. Seguí bajando. Mensajes más recientes. Fotos reenviadas por mi hermana con un comentario. Tu papá ya está insoportable con esto. Dile que pare o nos jode a todas. Abrí las fotos. Mi padre. Con la ex. En un hotel. Fechas de hace 3 años. Mientras yo dormía en un coche lavándome con jabón rosa. Mi padre se acostaba con la mujer que me había mandado a espiar. Mi hermana lo sabía. La madrastra no. Guardé todo. Mandé copias a mi abogado. Después llamé al hospital. Soy el doctor. Me avisaron que entró una quemadura química facial en urgencias. ¿Quién la recibió? El residente, doctor. Pero pidió que lo llamáramos. Dice que no hay nadie más que pueda. Ya voy. Los vi antes de que me vieran. Mi padre tenía el pelo blanco y la espalda curva. La madrastra se retorcía las manos en una silla de plástico naranja. Tenían la misma ropa de la tarde. Pero no estaban solos. Había enfermeras cerca, colegas míos, gente esperando por otras emergencias. Y mi padre estaba hablando con un residente, gesticulando, suplicando. Doctor. Por favor, mi hija tuvo un accidente horrible. Necesitamos al mejor cirujano que tengan, al que sea, no importa el costo, por favor. El residente lo vio llegar. Señor. El doctor de guardia ya viene. Es el jefe de reconstrucción facial. No hay nadie mejor en la ciudad. ¿Cómo se llama? ¿Puedo hablar con él? Ya viene. Caminé por el pasillo hacia la sala de espera. Bata blanca abierta. Credencial de jefe colgando del cuello.
El estetoscopio de mi abuela en el bolsillo del pecho. El mismo que saqué de la maleta aquella noche bajo la lluvia. Mi padre me vio venir y se paró de un salto. Empezó a hablar antes de mirarme bien. Doctor. Gracias a Dios. Mi hija, un accidente, una quemadura, dicen que usted es el único que puede. Se detuvo. Me miró los zapatos. La bata. La credencial. La cara. Tardó 3 segundos en conectar. Vi el momento exacto en que lo entendió. Los ojos se le abrieron. La boca se le quedó a medio abrir. Retrocedió medio paso como si le hubieran empujado. La madrastra levantó la cabeza. Me miró. Y la cara se le descompuso igual. Tú, dijo mi padre. Apenas un susurro. Termina la frase. El único que puede salvarla. Sí. Soy yo. Silencio. 3 segundos que duraron 5 años. Y entonces vi cómo le cambiaba la cara. Vi al manipulador recalcular. Vi al hombre que cenaba con jueces y declaraba incapaz a su propio hijo procesar la situación y encontrar el ángulo. Tardó menos de 10 segundos en convertir el pánico en oportunidad. Se recompuso. Se paró derecho. Abrió los brazos. Y alzó la voz para que todos oyeran. Hijo. Gracias a Dios que estás aquí. Enfermeras, doctores, miren, este es mi hijo. El cirujano. Para esto trabajamos toda la vida. Para que hoy pudiera salvar a su hermana. La madrastra se sumó, actuando de madre destrozada. Familia es familia. Lo demás se arregla después. Ahora lo que importa es que estemos juntos. Si aceptaba el abrazo, él se llevaba el crédito públicamente. Si lo rechazaba frente a todos, quedaba como el hijo monstruo que le niega ayuda a su hermana. Los colegas me miraban. Algunos murmuraban. Voy a revisar a la paciente, dije. Sin alzar la voz. Sin emoción. Los familiares pueden esperar aquí. La paciente. No. Mi hermana. No. Tu hija. La paciente. Mi padre se quedó con los brazos abiertos y la sonrisa congelada. La madrastra buscó mis ojos. Yo ya estaba caminando hacia adentro. Un colega me alcanzó en el pasillo. ¿Estás bien? Tu papá ahí afuera está dando un show. Lo sé. ¿Quieres que lo saque? No. Déjalo hablar. Mientras más hable, mejor. No entendió. No tenía que entender. La examiné en la sala de trauma. El daño era peor de lo que pensé. El fenol había llegado más profundo en el lado derecho. Había riesgo de que la infección alcanzara el seno cavernoso, que conecta con el cerebro. Si operaba el ojo derecho, el tiempo que tardaba podía dejar que la infección avanzara. Si priorizaba frenar la infección, perdía el ojo. Ojo derecho o su vida. No podía salvar los dos. Le expliqué la situación a mi equipo. Asintieron. Ahora tenía que salir y decirle a los padres. Mi padre llevaba 1 hora trabajando el público. Le había contado a quien quisiera oír cómo su hijo es el mejor cirujano de la ciudad, y cómo la familia siempre se mantiene unida. Me paré frente a ellos. Voz de médico. La paciente tiene quemadura química de 3er grado con compromiso del ojo derecho y riesgo de infección intracraneal. Hay que operar de inmediato. Pero el seguro está cancelado y sus cuentas congeladas. El hospital necesita garantía para un procedimiento de este nivel. Mi padre, todavía en personaje. ¿Cuánto es, hijo? Lo que sea. Para eso estamos. 170,000. Palideció. Pero mantuvo la sonrisa frente a la gente. Claro. Lo resolvemos. Ven, vamos a hablarlo en privado. Ahí era donde quería ir. A lo privado. Donde podía amenazar. Chantajear, negociar. No hay nada privado que discutir. El costo es el costo. Administración está en el 2º piso. Lo mandé a caja. Como a cualquier familiar de cualquier paciente. El gran patriarca de las bodas de Rubí, el hombre que cenaba con jueces, sentado frente a una ventanilla admitiendo que no tenía el dinero. Volvió media hora después. No había podido pagar. La madrastra estaba histérica. Pidieron hablar con el doctor. Los llevé a mi oficina. Mi territorio. Mi silla. Mi nombre en la puerta. El padre cerró la puerta y el personaje público desapareció. Escúchame bien. Tú sabes lo que hiciste. Yo sé lo que hice. Dejémonos de teatro. ¿Qué quieres por operar a tu hermana? La verdad. ¿Qué? Dime la verdad. Una vez. ¿Sabías que yo era inocente la noche de la cena? Silencio. Me miró. Calculó. Decidió que ya no importaba mentir. Siempre lo supe. Pero ella es mi hija. Tú solo eras el hijo de una mujer que me atrapó. Se quedó mirándome. Esperando algo. Un grito, un golpe,
Algo que le confirmara que todavía le importaba lo suficiente para romperse. No le di nada. Gracias. Era lo único que necesitaba oír. Creyó que la honestidad le había comprado algo. La casa. Traspaso a mi nombre. Mi abogado trae los papeles a las 9. Esa casa vale el doble de. Y tu hija vale más que la casa. ¿O no? No tuvo respuesta. Firman a las 9. A las 10 entro a quirófano. Cada hora que pase después de eso es tejido que no voy a poder reconstruir. Se levantó. Fue hacia la puerta. Se dio vuelta. Siempre supe que ibas a ser un problema. Desde que naciste. Tu madre pensó que un hijo me iba a amarrar. No funcionó. Y tú quedaste ahí. Estorbando, como una deuda que no podía cancelar. Lo miré. Tú dijiste en la cena que mi madre te dejó cargando conmigo de castigo. ¿Te acuerdas? Lo dije porque era cierto. No. Lo dijiste porque no entendías. El castigo no era yo. El castigo era lo que yo iba a hacer cuando creciera. Algo le cruzó la cara. Algo que se parecía al miedo. Y una cosa más. Saqué mi teléfono. Tengo los mensajes que le mandaste a tu hija esta noche. Que encuentren cenizas. Iban a quemar mi clínica conmigo adentro. Con ella adentro. Eso ya está en manos de mi abogado. Junto con la grabación de tu novia confesando todo por teléfono. Así que además de fraude, falsificación y negligencia, pueden sumarle intento de homicidio. La casa no los va a salvar de eso. Pero al menos van a tener una hija con cara. Salió sin decir nada. La madrastra se quedó. No voy a firmar esa casa. Es mi casa. Saqué el teléfono de mi hermana. No le mostré los mensajes del padre. Le mostré otra cosa. Las fotos. Su esposo. Con la ex. En un hotel. Fechas. Lugares. No dije nada. Le di el teléfono y la dejé mirar. Pasó foto tras foto. Cada una era un terremoto silencioso. La mandíbula se le fue tensando. Los ojos se le llenaron de algo que no era tristeza. Me devolvió el teléfono. ¿Él sabe que tienes esto? No. Pausa larga. A las 9 firmo. Salió. A las 9:23 firmaron. El padre con la mano temblando. La madrastra sin mirarlo. A las 9:31, mi abogado me entregó el título en la puerta del quirófano. La casa es tuya. Me puse el gorro. La mascarilla. Los guantes. Entré. La vi en la camilla. La cara que había sonreído desde mi coche robado. La que había inaugurado una clínica con mi nombre. La que había reído desde el balcón aquella noche de lluvia. Ahora era una máscara de tejido quemado. Tenía que elegir. Ojo derecho o su vida. Elegí su vida. 12 horas. El quirófano olía a yodo y a frío. La luz blanca no perdona nada, ni el tejido muerto ni las manos que tiemblan. Las mías no temblaron. Corté con la precisión que me costó 4 años de sueños rotos. Limpié el tejido muerto milímetro a milímetro. Injerté piel del muslo para reconstruir el párpado izquierdo. El derecho no se pudo salvar. La infección estaba demasiado cerca del cerebro. Y hubo un segundo. Uno solo. Donde el muchacho que dormía en el coche, el que se lavaba con jabón rosa, el que leyó, incapacidad del beneficiario, sentado en un piso de hospital, me pidió que temblara. No temblé. Salí a las 9 de la noche. 12 horas exactas. Sin sentir las manos. Ellos seguían ahí. Mismas sillas de plástico. La madrastra en una esquina. Mi padre en la otra. Ya ni se miraban. Va a vivir. Conserva la vista del ojo izquierdo. El derecho no se pudo salvar. La infección estaba demasiado cerca del cerebro. Era el ojo o su vida. Mi padre me miró. ¿Por qué no salvaste el ojo? Porque elegí que viviera. Ustedes habrían elegido el ojo. Horas después. Postoperatorio. Entré a revisar vitales. Mi hermana abrió el ojo izquierdo. El que le salvé. Me vio. Me reconoció. Intentó hablar. No pudo. Revisé los monitores. Anoté en la hoja. Y antes de salir. Vas a vivir. De nada. Me fui. Sin odio. Sin perdón. Un hecho médico. Al cruzar el estacionamiento la vi. Recargada en un poste de luz. Flaca. Ojerosa. El pelo recogido con la misma liga que usaba cuando vivíamos en el cuarto de la tía. Nos miramos a distancia. Dio un paso hacia mí. Abrió la boca. Cada cosa que me confiaste en esa cama te la pagaron. Tus palabras. No las mías. Se llevó la mano al pecho, al lugar exacto donde guardaba mi mano cuando dormíamos en el coche. Seguí caminando. Manejé a la casa. Mi casa. Entré por la puerta principal.
Primera vez en mi vida que usaba esa puerta. Caminé por el pasillo. El comedor donde me cruzaron la cara. La cocina donde me negaron la cena. El cuarto del fondo. Me senté en el piso. El mismo piso donde me acostaba con el estómago vacío mientras ellos cenaban. Saqué la nota arrugada del bolsillo. La que le arranqué al libro aquella mañana en el cuarto de la tía. Para el doctor que ya eres. Te veo. La leí una última vez. No tenía opción. Me había dicho por teléfono. No tenía opción. Me había escrito en la almohada. Pero sí tuvo opción la noche que escribió esta nota. Eligió la letra bonita. Eligió las palabras exactas. Eligió hacerme creer que alguien me veía. La hice pedazos. Lo que sentí no fue triunfo. Fue silencio. El primero en 7 años. Sonó el teléfono. Mi abogado. La fiscalía citó a tu padre mañana. Los mensajes son suficientes para intento de homicidio. Tu hermana va a ser acusada desde la cama del hospital. Y con la grabación de la llamada, la otra tiene orden de captura. Bien. ¿Y la casa? La voy a usar para algo. Me levanté. Caminé por la casa vacía. El cuarto del fondo, donde yo dormía con hambre, iba a ser la sala de consulta principal. La clínica de reconstrucción para las 20 mujeres que mi hermana desfiguró. Iban a entrar por la puerta principal. Y en la fachada, donde antes estaba el apellido de mi padre, iba a colgar un letrero con el nombre de mi madre. Esa era la factura. No la casa. No el dinero. Que el hijo que tiró a la basura fue el único que pudo salvar a la hija que adoraba. Y que iba a recordárselo cada vez que pasara por esta calle. Pero la parte que más me dolía no era la traición. Era que yo había sentido que sus manos estaban frías y elegí no verlo. Eso no se lo perdonaba a ellos. Me lo perdonaba a mí. Creí que esa noche era el final. Llevaba 5 años creyendo eso. Siempre me equivocaba. 6 meses después. Por primera vez en mi vida, las cosas van bien. La clínica lleva el nombre de mi madre en la fachada y funciona en la casa donde me dijeron que no era nadie. Mis 3 socios operan conmigo todos los días. La primera paciente fue la mujer que perdió el ojo, la que me agarró la mano y me preguntó si alguien le iba a creer. Cuando le quité las vendas de la última cirugía y le pasé el espejo, se tocó la cara y no dijo nada durante 1 minuto. Después me miró. Me veo. Esa era la única factura que de verdad quería cobrar. Las otras se cobraron solas. A mi padre lo procesaron por fraude e intento de homicidio. Un vecino me contó que lo veía salir a comprar cigarros en pantuflas. El hombre que cenaba con jueces, comprando cigarros sueltos en una tienda de esquina. La madrastra pidió el divorcio el mismo día que vio las fotos del hotel, se quedó con la mitad de lo poco que quedaba. Y no volvió a dirigirle la palabra. A la ex la encontraron en un motel con dinero robado a mi hermana. Entre ladronas tampoco hay lealtad. Y a mi hermana la condenaron a 12 años por las 20 víctimas de Clínica Elite. La última vez que la vi fue en el juzgado. Tenía medio rostro vendado y el ojo que le salvé mirando al piso. No me miró a mí. No miró a nadie. El fideicomiso de mi abuela lo recuperé el mismo mes que cayó la sentencia de mi padre. $200,000. Los usé para equipar la clínica. Mi abuela habría querido eso. Mi padre me mandó un mensaje la semana del juicio. Estamos en la calle, hijo. Ten piedad. La misma piedad que tuviste cuando me cruzaste la cara frente a 40 personas. La misma que tuviste cuando subiste el periódico y me mandaste a buscar pan duro. Lo borré. Bloqueé el número. Cuando vaciaba el cuarto del fondo para convertirlo en consultorio, encontré algo detrás del ropero viejo. Una caja que nadie había tocado en años. Adentro había una foto de mi madre con el estetoscopio que después me regaló mi abuela. Y atrás, con letra de ella. Él va a necesitar esto más que nadie. Cuídalo por mí. Me quedé sentado en el piso con esa foto hasta que oscureció. Ahora el estetoscopio cuelga en mi consultorio donde lo veo cada mañana. Los pacientes entran por la puerta principal, la misma que yo nunca pude usar de niño. Y duermo bien por primera vez en 5 años. Creí que se había acabado. Entonces llegó la demanda. Mi hermana, desde la cárcel, me demanda por negligencia médica. Alega que le quité el ojo por venganza. Pide 300,000 y la revocación de mi licencia. Me reí cuando leí la notificación. En serio me reí. 12 años encima, y todavía no aprende. Pensé, mi abogado la va a enterrar de un golpe. Tengo 12 horas de video del quirófano. Técnica impecable. Daño preexistente. Esto se acaba en una audiencia. Agarré el teléfono y marqué su número. El de siempre. No contestó él. Era ella otra vez. Hola, hermanito.
Se me heló la sangre. Tu abogadito sí que es muy bueno. Y colgó. Marqué de nuevo. Buzón. Otra vez. Buzón. Agarré las llaves y salí disparado a buscar un abogado.